Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión webinar de nuestro ciclo Tardes en Familia. Vamos a dedicar esta tarde, vamos a dedicar este rato a un tema muy interesante que preocupa mucho, del que a veces no nos atrevemos a hablar o no atrevemos a reconocernos a nosotros mismos que nos preocupa. Y es el tema de la intimidad, la afectividad y la sexualidad de nuestros hijos con grandes discapacidades, de nuestros hijos con parálisis cerebral y daños cerebrales afines. Las familias muchas veces no somos capaces de reconocernos en este tema porque además tendemos a infantilizar y tendemos a sobreproteger a nuestros hijos, sobre todo si tienen grandes discapacidades, son grandes dependientes, y queremos creernos muchas veces o durante mucho tiempo queremos creernos que esta dimensión de nuestros hijos no existe. Pero lo que suele ocurrir luego es que la realidad se impone, porque como sí existe, ¿vale? Abramos nosotros los ojos a ello más o menos, como sí existe, pues si no es un asunto que hemos afrontado, que nos hemos orientado, que nos hemos formado, que lo hemos pensado con calma y bueno, pues con tranquilidad alguna vez, pues a veces puede ocurrir que nos demos de bruces con alguna situación que luego no sepamos manejar. Y lo que es peor, o al menos lo que a mí más me preocupa, es que no llegamos a ser suficientemente conscientes de que si nosotros cerramos los ojos a esta realidad de nuestros hijos, lo que estamos haciendo es hacerles mucho más vulnerables frente a posibles abusos o incluso frente a posibles agresiones, incluso de los entornos más cercanos. Entonces, bien por una mentalidad abierta de asumir todas las dimensiones de su realidad, o bien por una dimensión abierta a proteger, entendiendo bien lo que significa proteger y entendiendo bien lo que significa sobreproteger e incrementar la vulnerabilidad, pues por cualquiera de esas vías, pues bienvenidos a este ratito de reflexión sobre este tema. Porque si ciertamente en España la educación afectivo-sexual en general en los niños y en los adolescentes, aunque no tengan discapacidad, es un asunto que no está suficientemente bien gestionado en la mayor parte de los casos, pues las familias con hijos con discapacidad tenemos que reconocer que este asunto forma parte de su desarrollo personal, de su desarrollo emocional, y que en el fondo queremos que nuestros hijos sin discapacidad y nuestros hijos con discapacidad sean adultos funcionales con relaciones sanas, igualitarias y responsables. Y entonces, bueno, pues bienvenidos a este camino que todos tenemos que andar de un modo u otro, y es mejor pues andarlo acompañados de grandísimas profesionales como hoy tenemos en esta mesa y en este webinar. Vamos a disfrutar de los conocimientos, de la experiencia y del trabajo de Lucía Pericacho, que es una trabajadora de la Confederación Nacional ASPACE, y vamos a disfrutar también de los conocimientos, de los recursos y del trabajo que va a poner a nuestra disposición Alba Fernández de la Asociación Rodando con la Sexualidad. En concreto, pues su trabajo está en la Comunidad de Madrid. Así que, pues adelante, esta breve introducción no tenía otro objeto que motivar y vamos a empezar. Sí que os tengo que decir a todos que por favor estén las cámaras cerradas y los micrófonos cerrados, porque ahora toda la visualización y todo el audio se tiene que concentrar primero en Lucía y después en Alba. Si alguien tiene una pregunta por el camino, vamos a intentar no interrumpir, vamos a intentar escribirla por el grupo, por el chat. Mi función durante todo este rato, hasta que acabemos, es
facilitar que después de las intervenciones haya una dinámica de compartir. Podéis escribir por el chat lo que queráis y todo lo que se reciba por el chat no se va a perder, ¿vale? Yo me voy a ocupar de que tenga su lugar cuando llegue el momento. Así que adelante, Lucía, empieza Lucía la intervención. Buenas tardes, muchas gracias, Agustina. Como ha dicho, pues soy Lucía Pericacho, responsable de la Red de Ciudadanía Activa y Vida Independiente de Confederación Aspace. Y para empezar y que no se me olvide, os voy a compartir pantalla para ir siguiendo el proceso de lo que vamos a ir viendo. ¿Me confirmáis que se ve por fin? Se ve, adelante. Vale, genial. Nada, en este ratito lo que vamos a hacer es ver algunas líneas de actuación que se llevan a cabo actualmente sobre la sexualidad en Confederación Aspace y en algunas entidades de Aspace. Como pueden ser, ay, disculparme un segundito que se me ha ido la pantalla y la que no la veo soy yo. Disculpar, ya, vale. Las líneas de actuación son la promoción de la educación afectivo-sexual, la prevención de abusos y la promoción de la seguridad social, la reflexión y acompañamiento y la generación de conocimiento. Como os estaba diciendo, estas líneas son las que estamos llevando a cabo desde Confederación Espacio y en algunas de las entidades. Lo que vamos a hacer en este rato es, os voy a ir contando estas líneas y os voy a ir poniendo ejemplos de... Ay, ¿seguís viendo? Sí, sí, tranquila, va todo bien. Vale, vale, es que se me está yendo... Darme un segundo, porque es que se me está moviendo la pantalla. Me está dando error todo el rato. Darme un segundito, porfa. Perdón, no sé qué le está pasando. Un segundo, dejo de compartir un segundo porque se me ha quedado pillado, disculpar. Vale, a ver si ahora... Perdón, ¿eh? Mira, si antes hablamos lo de las tecnologías, antes... Vale, ya vuelvo a estar aquí. Eso, recapitulo. Nada, en este ratito vamos a ir viendo las líneas de actuación que se están llevando a cabo desde algunas entidades de espacio y desde Confederación. Esas líneas son esas cuatro que veis ahí, que son la educación afectivo-sexual, la prevención de abusos y promoción de la seguridad emocional, la reflexión y el acompañamiento y la generación de conocimiento. En el movimiento Aspace entendemos que la sexualidad es una parte muy importante de la vida. Y nada, tiene que ver con cómo cada persona se siente, se relaciona, se expresa, eh, muestra al mundo su identidad y cómo toma decisiones. Por eso, además, no solamente trabajamos la sexualidad como un tema muy importante, sino que lo trabajamos desde el enfoque social de derechos. Creemos firmemente que las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo tienen derecho a vivir su sexualidad con libertad, con seguridad y con dignidad. Y por eso nuestro trabajo se basa en estas cuatro líneas. Que si os parece bien, pues empezamos por la primera, que es la promoción de la educación afectivo-sexual. La educación afectivo-sexual no es solo hablar de sexo, es hablar de emociones, de relaciones, de intimidad, de consentimiento, de placer y de límites. Todo esto forma parte del crecimiento personal. Desde Confederación llevamos 2 años poniendo en marcha unas formaciones que son un programa formativo que se llama Siento, Luego Existo, donde aparecen tres niveles formativos. El primero son las emociones básicas, el segundo es la inteligencia emocional y la resolución de conflictos y el tercero es reconocer deseos y hablar sobre la identidad y la afectividad. Además, también hemos estado formando a profesionales para que puedan acompañar en estos procesos sin tabúes y con herramientas claras y con una actitud respetuosa. La segunda línea es la prevención de abusos y promoción a la seguridad emocional. Con esta línea lo que pretendemos es garantizar que la sexualidad, que en la sexualidad también se implique que también hay que cuidar de la seguridad física y emocional.
Y trabajamos para que las personas con parálisis cerebral pues aprendan a reconocer qué es un trato adecuado y qué no lo es. Y además a identificar sus derechos y a pedir ayuda cuando sea necesario. En esta línea, lo que hemos estado haciendo han sido formaciones tanto a menores, jóvenes, personas adultas, familias y profesionales en las que hemos hablado del cuerpo, de la intimidad, de los límites y de la importancia de comunicar una situación de malestar. En la tercera línea, lo que se trabaja es la reflexión y el acompañamiento. Sabemos que a veces las familias pues, tienen miedos o dudas en cómo acompañar en la sexualidad de sus hijos, sus hijas o sus familiares. Y a veces, por proteger o por no saber, pues se pueden limitar experiencias o la propia autonomía. Por eso se crean espacios de diálogos para poder compartir inquietudes y recibir orientación. En varias entidades de ASPACE se han llevado a cabo encuentros formativos para hablar de estos temas, ¿vale? De la privacidad, de la intimidad, de la pareja y de cómo acompañar de forma respetuosa. Y ya por último, la cuarta línea es la generación de conocimiento. En esta línea lo que vemos es que no solamente la sexualidad exige cambios en las personas, sino que los cambios muchas veces también tienen que ser dentro de las propias entidades. Necesitamos espacios, protocolos y formas de trabajar que respeten tanto la intimidad como los derechos de cada persona. Por eso, desde ASPACE se han elaborado, como veis ahí, diferentes documentos que nos ayudan a entender y acompañar pues, mejor la sexualidad. Viendo ahí un poco la tabla que tenéis, los he colocado por orden cronológico que han ido apareciendo y tenéis en el último extremo los enlaces de cada guía o cada documento. El primero es Sexualidad y parálisis cerebral, una aproximación a la realidad vivida en las entidades, y lo que recoge pues, son vivencias y percepciones tanto de profesionales, familiares y personas con parálisis cerebral. El segundo, que salió en 2018 también, es Sexualidad y afectividad en las personas con parálisis cerebral. Este documento en lo que aparece son orientaciones prácticas tanto para la atención, educación y los apoyos. Incluye desde conceptos, realidades, recomendaciones y énfasis en los derechos tanto sexuales como reproductivos. Además, este documento, como tenéis ahí abajo, está adaptado a lectura fácil. El siguiente documento sería ay, perdón, sería el Decálogo de la Sexualidad y Afectividad para las personas con parálisis cerebral, que es un documento divulgativo. Y este documento lo que tiene de interesante es que se hizo desde los grupos de talento, en particular desde el grupo de talento que se llevaba a cabo desde Extremadura. Y es un documento pues, que envía mensajes claves y muy sencillos de manera directa. Luego también en 2021 salió el Protocolo de Intimidad y Privacidad y el Derecho a la Sexualidad. Es un documento que lo que nos viene a hablar es desde la seguridad tanto jurídica como institucional, y aporta buenas prácticas y cómo cuidar esa intimidad y esa privacidad y hacerlo efectivo en las entidades, ¿vale? Hubo un acompañamiento de esta guía en las entidades. Em, Otro documento que es de 2024, que es bastante reciente, Esto es educación sexual, la educación para las personas con parálisis cerebral. Es un documento dirigido a familias y lo hizo Carlos de la Cruz específicamente para nosotros, para SPACE. Y lo que viene a tratar es voy a llamarlo decálogo, aunque no lo sea, porque son 10 normas que nos cuenta de qué es también la sexualidad. Y luego estarían las dos últimas guías que han salido este año, que es la Guía de Recursos Educativos para la prevención de violencias hacia mujeres y hacia niños con parálisis cerebral, y la Guía de Cuidado a la Intimidad. Y nada, pues como veis, para ir finalizando, en Aspace, para que todas las personas puedan vivir su sexualidad de una forma plena, libre y segura, estamos trabajando en esta línea, como habéis visto en las guías. El cambio no está en las personas, sino en cómo miramos y en cómo acompañamos y en las barreras que aún existen. Imagino que Alba pensará como yo, la sexualidad no es un privilegio, sino que es una parte de la vida, y nuestro compromiso como la Confederación Aspace es seguir creando
estos espacios seguros y respetuosos para que se pueda llevar a cabo. Y muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias, Lucía. Muy, muy directa, muy, las ideas clave, muy claras, muy, muy directas. O sea que nos has dado una gran visión de todo ese background de conocimiento que se ha ido generando en el movimiento Aspace. Bueno, pues nos has dado la facilidad para encontrarlo, que a veces es el gran reto, no es que falte información en algún sitio, es que tenemos que tener claro a veces dónde está para poder encontrarla. Entonces es muy interesante que nos hayas pasado ese cuadro tan claro de publicaciones con sus objetivos. Y para abrir boca, pues ha estado muy bien esta primera parte. Ahora vamos a pasar a que Alba nos comparta lo que ha preparado y luego ya pues vemos un poco si podemos interaccionar. Adelante, Alba. Genial. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, ya se lo decía a las compis, he arrastrado un resfriado bastante potente estos días, así que perdonadme si hay algún ataque de tos de por medio o alguna interferencia. Perdonadme de antemano. También, bueno, he apuntado aquí, tengo las chuletas de cositas que ha comentado Lucía, que me han parecido súper interesantes y como no me quiero dejar nada en el tintero, hablaros también de Rodando, pues he hecho ahí también unas chuletitas, ¿vale? Sobre todo, como dicen, pues me parece súper interesante y me quedo con esa frase, Lucía, necesitamos espacios y necesitamos protocolos, ¿no? Creo que Rodando con la sexualidad puede ser un espacio seguro, o queremos que sea un espacio seguro. Pero bueno, voy a empezar presentándome. Soy Alba Fernández Turrero, soy cofundadora y presidenta de Rodando con la Sexualidad. Rodando con la Sexualidad empezó como un proyecto o bueno, digamos que como algo sin pretensiones, algo entre amigas, en este caso mi amiga Sandra y yo. Bueno, yo estaba trabajando en la residencia donde vive Sandra y en el 2019 empecé a trabajar allí, nos hicimos súper amigas y empezamos a hablar pues de todo. Claro, pues lo que implica una amistad, ¿no? Empezamos a tratar temas que ella me decía nunca me hubiera imaginado, ¿no? Tratar y por supuesto, pues uno de esos temas fue la sexualidad, su sexualidad. Dentro de esto es verdad que, claro, cuando yo digo, bueno, la sexualidad de Sandra, luego lo explicaré un poco mejor, pero es verdad que la sexualidad, cuando decimos la palabra sexualidad, como decía también Agustina, ¿no? Nos puede asustar un poco, hay muchos tabúes en torno a la palabra y más aún muchos mitos y muchos tabúes en torno a la sexualidad de y con las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues cuando yo empiezo a hablar con Sandra y nos acercamos a ese universo y empieza a expresarme sus afectos, sus deseos, sus amores, porque los ha tenido y muchos, yo sí que es verdad que dije, esto es necesario que se vea, es necesario que se escuche. Y bueno, Sandra, pues vamos a montar algo. Yo, pues en mi cabeza era, vamos a dar charlas, vamos a meternos en un centro educativo, en un CEPA o en un espacio que nos dejen y que la gente te escuche, que la gente aprenda contigo, aprenda de tu experiencia. Pero es verdad que de ahí esto derivó en algo mucho más grande. Actualmente, bueno, llevamos 3 añitos, que en realidad somos todavía unas babies, como digo yo, pero derivó en algo mucho más grande, que ahora mismo somos asociación sin ánimo de lucro
Y desde el principio, porque además literalmente aquí tenemos un compi que se nos unió desde el principio, nos vio gracias a unas difusiones que hizo Sandra, pues se nos unió y bueno, pues como él se nos unieron otras personas profesionales dentro del ámbito, me refiero, de la sexualidad o no. Es decir, nosotras lo que queremos es visibilizar estas vivencias, que sean ellas y ellos los que hablen, se expresen y nos cuenten. Entonces, eso nos parecía que era una manera también de desmitificar y de desmontar mitos. O sea, de hecho, nuestras principales, digamos, frases, ¿no? Nuestros lemas son somos diversas y desmontando mitos, porque creo que al final la educación sexual es vital, ¿no? Pero como volvemos al tema, como a lo mejor eso de primeras puede asustar un poco, simplemente el hecho de que nos reunamos y hablemos y estemos en un entorno, pues como ahora, que estamos un grupo de personas y escuchando sobre este tema y aprendiendo, creo que eso ya está diciendo algo, ¿no? Está implícito ahí el factor educación y, por supuesto, el querer abrirnos a compartir y a quitarnos ese miedo de lo que significa la sexualidad, porque efectivamente, como decía Lucía, la sexualidad empieza desde que nacemos, o sea, la tenemos desde que nacemos, implica identidad, implica orientación sexual, pero también implica cómo yo me veo en la sociedad, cómo la sociedad me ve, cómo puedo anhelar, qué cosas puedo, entre comillas digo puedo, porque claro, lo normativo, ¿no? Es una cosa, lo que a mí se me permite en un momento dado o lo que a mí me han enseñado que yo puedo desear es distinto a lo que yo en mi cabeza deseo, y eso yo lo aprendí con Sandra perfectamente. O sea, por ejemplo, el canon de belleza, ¿no? De una, en este caso, una mujer normativa, un cuerpo normativo y una persona a la que tú puedas desear, ¿no? La primera persona que se te viene a la cabeza, pues seguramente no será una persona en silla de ruedas. Entonces, Sandra me hizo ver, por ejemplo, todo eso y me hizo también darme cuenta de que nosotras, con Rodando con la Sexualidad, podíamos crecer muchísimo en el sentido de, por supuesto, personalmente, ¿no? Pero en el sentido de extendernos y hacer muchísimas cosas con otras asociaciones, con peques, con adultos, con personas mayores y seguir la estela, ¿no? Que es de difusión, de visibilización, perdón, y de compartir. Entonces, bueno, yo os voy a compartir aquí a ver si soy capaz, que me han enseñado las chicas. Y esto lo hicimos hace, creo que 2 añitos, cuando cumplimos un año, y me gustaría enseñároslo. Ahora me decís por fin si se ve. Es un vídeo que hicimos. ¿Se ve? Sí, pero si tiene audio vas a tener que compartir audio, que no sé si lo has puesto para compartir con audio. Vale, que también. Deja de compartir y en la misma pantalla de compartir te vienen a mano derecha las opciones de compartir vídeo y audio. Las Vale. clicas y ya A ver, puedes compartir el vídeo. o sea, primero compartir pantalla, ¿no? Eso es. Ah, sí, 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 perfecto. Y compartir también el audio. Eso es. Y ya Genial. compartes la pantalla. Muchas gracias, mi profe. Y luego te Pues diré yo los fallos, fíjate. genial. Pues esto lo digo porque, bueno, lo hicimos entre unas cuantas. Alba, te has silenciado. Tienes que el micro, que lo tienes capado. Es que como se habrá ido el audio al vídeo, pone el vídeo y luego sigues hablando. Yo creo que la has silenciado ya sin querer al dar. Ah, Sí, no, no afecta.
Si quieres deja de compartir, actívate el audio. No, pues sí, mira, ahora hablo. O sea, que ya sé por qué es por el audio del vídeo, que a mí me silencia. A lo mejor dependiendo de la versión, a mí no me pasa eso. Vale, bueno, rápidamente explico el audio. Es un vídeo que hicimos cuando cumplimos un año, que lo hicimos como, pues eso, como regalito nuestro, homenaje, y salen diferentes personas que participaron con nosotras hasta ese momento. Luego algunas se han quedado, otras han seguido, otras se han ido, han hecho otras cosas, pero es súper interesante para que veáis, ¿no? Un poco la dinámica de lo que éramos en ese momento. Luego os cuento otras líneas que han continuado y otras que hemos hecho. Y sobre todo, bueno, os comento que hay un logo, ¿vale? Para que veáis que todo eso también son pequeños detalles, pero bueno, el primer logo nos lo hizo la hermana de Sandra, precisamente. Y ahora tenemos otro logo que nos parecía más inclusivo, a nivel de incluso de, bueno, voy a decirlo así, como salía una chica y un chico, nos parecía como muy estereotipado, ¿vale? O sea, como muy centrado en hay un hombre con una mujer en silla de ruedas, tampoco nos parecía muy real la imagen. Entonces, todo eso también lo estuvimos repensando, o sea, que nosotros también estamos ahí dándole vueltas a todos estos temas. Y bueno, el logo nuestro ha cambiado, ¿vale? Pero sí es verdad que me apetecía compartir con vosotras y vosotros el vídeo para que nos conocierais un poquito más. Así que voy a ello. Gracias otra vez, Lucía. Hola a todas y todos. Somos Alba y Sandra. Y estamos de celebración. Ya hacemos un añito que empezamos con este proyectito, rodando Con la sexualidad. sexualidad. No nos pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí, así que queremos agradecer a todas y todos El apoyo que nos han dado y agradecer a toda esa gente que hemos conocido rodando. y agradecer a toda esa gente que hemos conocido rodando, de verdad. Muchas gracias, personitas maravillosas. Seguimos rodando. Seguimos. Hola, yo tengo 35 años, yo hago mi próximo día la creación de Peruna con de la comunidad ahí, y soy uno de los puros del proyecto Rodando con la Sexualidad. Actualmente estoy viviendo solo, con apoyo puntuales de asistentes personales, y pedimos colaboración para este gran proyecto. Hay idea y difusión, porque nosotros también follamos. Hola a todas y a todos, mi nombre es María y desde hace un año, cuando Alba y Sandra me dijeron que estaban intentando formar un proyecto sobre sexualidad y discapacidad, no me lo pensé ni dos veces y me uní al equipo de Rodando, y ya por fin este año cumplimos un año, después de meses de trabajo. Estamos ya consiguiendo un montón de cosas que no pensábamos que íbamos a conseguir. Pronto formaremos asociación, que estamos esperando la respuesta, y esperemos que el año que viene y los demás años podamos seguir creciendo
y estoy muy agradecida a las dos por dejarme formar parte de este gran proyecto que es Rodando y que seguiremos así, si podemos, muchos, muchos, muchos años. Un saludo. Hola, soy César. Tengo 37 años y desde hace un año descubrí una cosa que me ha cambiado la vida. Se llama Rodando con la Sexualidad. Y estas personitas tan simpáticas que montaron este proyecto sin saber iban a llegar al horizonte. Y desde entonces he aprendido un montón de cosas. He aprendido cosas sobre el sexo, sobre los mitos, sobre los tabúes, sobre los prejuicios, sobre los deseos de las personas con y sin discapacidad para vivir una vida sexual plena y satisfactoria. Así que no lo dudéis, seguir a este grupo de gente. Valen mucho, son muy majos, son amigos de sus amigos y no tienen piercings ni tatuajes. Bueno, eso sí, pero no pasa nada. Seguidlos porque vamos a aprender y vamos a hacer muchas cosas. El 2024 va a ser de esta gente. Hola, soy Maribel, creadora de contenido en Instagram. Conocí el proyecto Rodando con la Sexualidad porque soy amiga de Javi, uno de los integrantes. Creo que este proyecto es muy importante porque en la sociedad todavía hay muchos tabúes y prejuicios. Por eso os animo a seguir este gran proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Alberto Calvo, tengo 37 años y tengo parálisis cerebral. Desde hace algunos años colaboro activamente en los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Esto me ha llevado a este magnífico proyecto Rodando con la Sexualidad que comenzaron dos compañeras, Alba y Sandra, y que nos hemos ido uniendo paulatinamente a algunos de nosotros y nosotras. Lo que queremos reivindicar es precisamente eso, como habéis oído, la sexualidad, porque también nosotros queremos ser amados y queridos, y queremos amar y querer, sin ningún tipo de problema, como cualquier persona. Entonces, por ello, os voy a pedir toda la colaboración posible. ¿Cómo? Pues buscarnos en redes, Rodando con la Sexualidad, y ahí nos vais a tener colaborar. Necesitamos colaboración y necesitamos difusión. Así que, adelante. Gracias por todo y seguimos y continuamos. Chao. Hola, soy Sara Ortega, periodista freelance. Conocí Rodando con la Sexualidad de pura casualidad, como las mejores cosas que ocurren en la vida. Soy amiga de Alba Fernández, una de las integrantes, y un día en casa de otra amiga en común me comentó el proyecto. Desde entonces quedé enganchada. Es un proyecto muy importante para la sociedad porque las personas en situación de discapacidad tienen todavía muchos tabúes alrededor de sus libertades y derechos. Uno de ellos es el derecho a vivir su sexualidad libremente y eligiendo lo que quieren o no quieren hacer, lo que quieren o no quieren practicar y a quién quieren o no quieren amar, sin que nadie les estigmatice por ello. Por eso les animo a seguir rodando y que sigan haciendo sinergias tan increíbles como las que han conseguido. Felicidades. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues yo me pasaba por aquí para contaros un poquito pues cómo conocí a Rodando con la Sexualidad. Yo les conocí en una de sus primeras jornadas que dieron en el CEIP Dulce Chacón para hablar sobre deseo, fantasía y la verdad que fue algo muy divertido. A raíz de eso pude contar con su ayuda para una investigación que estaba realizando y bueno, pues debe ser que nos caímos bastante bien y a partir de ahí no hemos parado de hacer cosas juntas y la verdad que me pone muy contenta porque creo que es gente que tiene algo muy interesante que contar y muchas ganas de contarlo, que siempre es lo más importante. ¡Chao! Hola a todas y a todos, soy Maite, una mujer con parálisis cerebral. Siempre me lo he pasado muy bien hablando de sexo, con mis amigas, amigos, compañeras y compañeros de la facultad y también he tenido relaciones sexuales en pareja. Conocí Rodando con la Sexualidad por Cloti, una conocida que tiene un hermano con parálisis cerebral. Estoy encantada en el grupo porque además de pasármelo bien, es una forma de luchar por la sexualidad de todas las personas con parálisis cerebral y también porque la sociedad nos vea como a mujeres y a hombres, que es lo que realmente somos, y no como a niños y a niñas asexuadas, asexuados, que no se corresponde en absoluto con la realidad, sino que es una visión errónea
y equivocada. Bueno, pues esto era un poco una breve introducción y como os decía, esto es cuando cumplimos un añito, ¿vale? Entonces sí que es verdad que quería un poco que vierais eso para ahora contaros el proceso, porque hemos hecho muchísimas actividades de hecho, desde ese vídeo, estaba pensando ahora, madre mía, todo lo que ha llovido, qué bonito, porque hemos hecho efectivamente charlas, encuentros. En esos encuentros hemos invitado a activistas que luchan, ¿no? Y que hablan en pro de los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, Itzi Guerra, Mon García, desde Barcelona. También tenemos un programa de radio, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, Radio Enlace, nos cedió un espacio y nos abrió las puertas. Nos podéis buscar en iVoox, que estamos como rodando con la sexualidad en iVoox. Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, grabamos dos programas al mes, salimos quincenalmente, así que también súper contentas porque ha tenido muy buena acogida y participa muchísima gente con diferentes secciones, diferentes pues eso, vivencias. Y bueno, de hecho, hace un par de semanas grabamos por el Día Internacional de la Discapacidad, hicimos un programa con público y quedó maravilloso. Vino una asociación, también participamos, como decía antes, con distintas asociaciones que tienen participantes con o sin discapacidad. En este caso, la Asociación Alacrán es una asociación que trabaja con familias y con menores en riesgo de exclusión social. Su línea de trabajo pues, se centra en el fútbol como deporte, ¿no? para inclusión, para trabajar la inclusión. Y bueno, pues con la Asociación Alacrán, por ejemplo, hemos hecho ya varios talleres. El año pasado hicimos 3 o 4, el año anterior también. Este año tenemos pendiente juntarnos con ellas de nuevo para trabajar desde diversidades, distintas corporalidades, distintas formas de amor, que todo eso también es la sexualidad, ¿no? Como hemos dicho y como desde el principio también ha enfatizado Lucía. Entonces, sí es cierto que bueno, todo este rodaje y todo este trayecto creo que nos va a llevar a seguir en ello, a seguir reivindicando, seguir juntándonos, porque además tenemos otra rama que ha surgido de todo esto, que es expresarnos a través del arte. En el equipo tenemos muchísima gente que escribe, muchísima gente a la que le gusta el teatro. El año pasado empezamos un festival que espero que sea ya anual, Arte en Movimiento. Lo hicimos en un espacio de igualdad de Elena Arnedo, de Puente de Vallecas, y vino una amiga sexóloga, bueno, ella se define a sí misma como sexóloga payasa porque también es payasa. Y Nuria Cano vino con nosotras, hicimos talleres, quedó maravilloso y además hicimos nuestra presentación de una performance que inauguramos en Arte en Movimiento llamada Pálpitos. Y en Pálpitos participan personas, claro, que están enrodando y que cada una se ha preparado su texto, o sea que cada una expresa sus vivencias, sus anhelos, sus carencias en torno a la sexualidad. Entonces es muy interesante ver Pálpitos porque volvemos a lo mismo, no hablan solo de la sexualidad entendida, pues como podemos decir, ¿no? Hablando mal y pronto así como el coito o ese coitocentrismo que nos viene a todos a la cabeza, no, es amor, es falta de amor, es falta de caricias, falta de cariño, de no sentirse deseadas ni deseados.
Entonces, creo que es muy interesante, ¿no? Ver esta performance, escucharlos, intentar entenderlos, empatizar. Y bueno, pues como os digo, esta Arte Movimiento pretende ser un encuentro, ¿no? Un festival que hagamos todos los años. Creo que este año va a ser por febrero y lo vamos a intentar hacer en febrero. Y es la excusa perfecta para que todas estas artistas y todos estos artistas también a través de sus artes pues nos cuenten y nos expresen. Es verdad que yo personalmente pues estudié, a raíz de empezar con Sandra el proyecto, me hice un curso bastante extenso de la escuela Sexpol, de la Escuela de Educación Sexual, y me hice un curso de monitora para dar talleres de educación sexual con perspectiva de género, y eso también me ha servido para afianzar más cosas aquí dentro de la asociación y con mis compis. Entonces, nada, simplemente quería un poco contaros como brevemente puedo, porque no sé si me enrolla mucho, perdonad, pero contaros lo que hacemos, quiénes somos y lo que pretendemos, que estamos abiertas a cualquier propuesta, estamos abiertas a cualquier duda, a que la gente participe con nosotras y con nosotros en la radio, en las charlas, mandándonos escritos, de verdad, preguntándonos, porque lo bueno de esto también es que tenemos a nuestro alrededor muchísimos profesionales, gente que nos quiere ayudar, que nos aporta material. Por otro lado, seguimos estudiando, yo me he seguido haciendo cursos, mis compis también, porque claro, esto es un continuo, ¿no? O sea, nunca hay que dejar de aprender. Y es verdad que, bueno, lo que quiero enfatizar también es lo que no se nombra no existe, eso está claro. Entonces vamos a seguir nombrando y vamos a hacer ver, bueno, pues lo normal también es la diversidad y vamos a quitarnos ese miedo que tenemos a la sexualidad de nuestros hijos, de nuestras hijas y en general, ¿no? De nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Alba. La verdad es que es muy esperanzador, es muy reconfortante también ver cómo se pueden construir espacios seguros con un marco de profesionalidad y de respeto, ¿no? Que sean bueno, pues un lugar donde las personas que ya son maduras y tienen conciencia de su identidad, de lo que quieren y de cómo quieren desempeñar su vida como adultos con una condición determinada de discapacidad, ¿no? Pues que para estas personas haya un lugar para, digamos, no solo vivirlo, sino trabajarlo y seguirlo madurando, ¿no? Seguir madurando personalmente para poder vivir esa dimensión de su existencia como ellos quieran vivirlo. Esto para las familias yo creo que es una buena noticia, es decir, que tú veas como familia que hay otros adultos con parálisis cerebral o con discapacidades tan importantes como puede tener tu hijo, que han podido hacerse conscientes de todas las dimensiones de su vida, incluida esta, y de darles oportunidad a todas las áreas de su vida, incluida esta, pues para una familia pues tiene que ser muy, muy esperanzador, ¿no? Pero ahora yo os invitaría a que nos vayamos un poquito más atrás en el tiempo, ¿vale? Si ahora mismo vosotros tuvierais delante una familia, por ejemplo, con un adolescente que por primera vez va a tener que darle espacio dentro de la vida familiar a esta dimensión de su hijo, va a tener que ser capaz de entender si su hijo quiere expresar algo que tenga que ver con esta dimensión, o va a tener que sentirse responsable de abordarlo en algún momento, ¿vale? En esa situación, o sea, que porque queremos que estos adolescentes sean como esos adultos
que hoy forman parte de Rodando, ¿no? Bueno, pues vosotras como profesionales, ante una familia en esta situación, ahora que estamos con esto de los tips, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo abordo? ¿Me tengo que esperar a tener signos? ¿Vale? ¿Me tengo que esperar a que haya un conflicto, por ejemplo, en el colegio? ¿No? Me tengo que esperar, me tengo que adelantar. Bueno, ¿alguna cosa concreta que podamos lanzarle a las familias de adolescentes o de personas que están todavía pues como en un desarrollo personal más precoz, menos avanzado, ¿no? Que estos adultos que ya hemos visto y que son el referente? Lucía. Sí, a ver, la sexualidad, como ha dicho Alba, empieza desde los 0 años, ¿vale? Entonces, y es en todas las etapas de la vida. Yo lo que recomendaría en este caso es que si no ha habido una formación antes o un caminar con tu hijo, con tu familiar en la sexualidad, y a ti te genera pues inseguridad, dudas, que no saber enfrentarte a cómo acompañar a tu hijo, es pedir ayuda de profesionales de algún centro educativo o de una asociación tan maravillosa como la de Rodando con la Sexualidad. Hay que tratarlo de forma natural y hay que escuchar, ¿vale? Eso para mí son los consejos básicos del escuchar y el tratarlo con naturalidad y no mentir. O sea, no decir que los niños vienen de las cigüeñas cuando no es así. Ir un poco acompañando a nuestro hijo en la etapa en la que se encuentre, de la prepubertad, pubertad, e ir acompañando. Y lo que he dicho, si tengo dudas, siempre pedir ayudas de un profesional o de alguien que me pueda acompañar, pero no evitar la conversación con mi hijo, no desviar el tema y no sé si Alba quiere acompañar para hacer un monólogo. Sí, la verdad es que iba a decir un poco lo mismo en cuanto a que yo lo estoy viendo ahora en el cole donde trabajo y acompaño precisamente a esas familias. Yo estoy con peques autistas y ese acompañamiento lo he hecho, bueno, también pues un poco por deformación profesional, porque a través de los cuentos, a través de historias sociales, ¿no? Bueno, pictogramas, con cuentitos, con pictogramas y tal, empezar a hablarles del tema. Es verdad que cuando ya son más adolescentes, como dices, Agustina, pues quizás yo entiendo que las familias, ¿no? Abordar ese tema es como pues te da cosita, te da a ver cómo empiezo, ¿no? La pregunta de muchas familias con las que yo me he encontrado y que me han dicho, ¿no? Un papá, por ejemplo, de una chavala también de 15 años me decía, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, sí, es un poco, yo entiendo esa parte, pero es verdad que hay que decirlo o sea, hay que empezar con naturalidad y que al final hay tantos recursos ahora mismo, tanta gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar, ¿no? Que si tú no sabes, o sea, puedes preguntar. Si no es en el colegio o en una institución, pues como dices, Lucía, pues buscar asociaciones, buscar profesionales, porque de verdad es que ahora hay muchísima gente muy implicada en estos temas, muchísima. Yo conozco muchísimos profesionales, como decía antes, buenísimos, que trabajan también en coles, que trabajan con familias y creo que es lo mejor que se puede hacer es escuchar a gente que sabe, que te va a dar además herramientas, ¿no? Y que tú te vas a sentir más segura, más seguro para decir, mira, pues hablo de esto sin tapujos, ¿no? Pues hija, hijo, mira, esto pasa así o esto te va a pasar tal. Entonces, sí, creo que es la mejor opción, la verdad. Sobre todo por la tranquilidad también de una misma, ¿no? De como madre decir, uff, venga, pues tengo estos recursos, tengo estas herramientas, estoy acompañada, no estoy sola. No me pasa solo a mí, es que le pasa a todas las familias. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues es verdad, habéis hablado Lucía nos ha hablado de materiales, digamos,
entre comillas, como para que podamos estudiar o profundizar o leer sobre el tema. Pero yo creo, Alba, que tú también nos querías hablar de materiales de otro tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuentos o Sí, publicaciones de literatura para adolescentes o para jóvenes, que son un recurso, digamos, una buena excusa como para dejar caer por ahí un cuento sí, y además, pues después del cuento vamos a hablar sobre el cuento, ¿no? sí, o sea, yo os haré la lista para que también las familias puedan recurrir a estos materiales, pero, por ejemplo, ya de primeras trabajo muchísimo con Lucía Serrano, es la autora, y el cuento es Tu cuerpo es tuyo, que es un cuento que habla sin tapujos sobre los límites, sobre el decir no, sobre las partes privadas y sobre las personas de confianza que pueden vernos o tocarnos en un momento dado. Entonces, parece un libro para infancias, pero luego cuanto más lo leo, más me doy cuenta de lo necesario que es también leerlo en preadolescencia, en adolescencia y bueno, y yo como adulta lo he leído y he dicho, wow. Y Este, recordarlo. Yo creo que ese libro, perdona que me meta, Alba, sí, que no, yo no, le conozco y me gusta un montón, el sí, recordarlo, el de vez en cuando recordarlo, hacer como un poco justo, recordatorio de lo que viene en el libro, porque sin sí, querer nos metemos en rutinas y se nos despistan cosillas. justo, Perdón. justo, o sea, no, no, tú habla cuando quieras. Está en YouTube, lo digo porque es un cuento que está además leído por varias voces, o sea que puedes elegir la voz que más te guste, más te tranquilice y demás. Yo lo he puesto muchísimo, tanto en el cole como en talleres con Rodando también lo hemos usado y Tu cuerpo es tuyo, me parece pues muy necesario, la verdad. Primero, pues porque nombra eso, nombra, ¿verdad? Las cosas, pues como hay que nombrarlas. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, los genitales, pone dibujos, unos dibujos, a mí me parecen unos dibujos muy bonitos, ¿verdad, Lucía? No sé, es que me encanta el Sí, sí, cuento. sí, Entonces, totalmente, estoy de acuerdo. y bueno, pues una de las cosas que especifica, estos son los nombres y no hay que ponerle otros nombres, porque estos son los nombres que tienen. Claro. Entonces, bueno, pues me parece ideal, ¿no? O sea, es que es cierto. Por eso digo que yo como adulta, cuando lo leí por primera vez, dije, jolín, es que si a mí me hubieran leído esto con 5 o 6 años, ¿no? Que pues sí, se verían las cosas de otra manera, seguramente. Entonces, sí, tengo como este, yo soy muy fan de los cuentos, ahora creo que hay cuentos maravillosos, perdón, maravillosos que tratan la diversidad, que tratan las etiquetas, el bullying incluso, ¿no? También el bullying en general, pero el bullying también particularizando en personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, está Por cuatro esquinitas de nada, que lo conoceréis seguramente, Sí, ¿no? Que es la que trata sobre los cuadraditos, pues la este, por ejemplo, discriminación, la sí. discriminación me parece también muy lindo. Pero bueno, sí es cierto que tengo, por un lado, esos cuentos, esa lista de cuentos, y luego tengo alguna guía. Ha salido hace poco una guía también sobre LGTBI fobia, que me parece súper interesante también a tratar dentro de la discapacidad. Y también la tengo, es una guía educativa que surgió de unos, vamos, creo que no, es una asociación también de educación sexual, creo, en Asturias, pero bueno, no quiero tampoco decirlo porque no estoy segura del nombre, pero sí, eso también lo pondré en los recursos si queréis. Y bueno, como esa, otras guías también para trabajar con adolescentes, por ejemplo, y con peques discapacidad y sexualidad. O sea que sí, sí, o sea, yo la verdad es que en cuanto a dinámicas, recursos, cuentos, es que ya te digo, trabajo muchísimo con eso. O sea, Pues vamos a poner toda esta documentación también a disposición de todas las familias, las que están presentes durante el webinar en directo, y después, pues cuando lo publiquemos, pues haremos también referencia
a todas estas publicaciones. Y yo de momento en el chat no ha habido ninguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta que nos puedan hacer en directo. Sí que teníamos algún planteamiento que ha venido desde el formulario de inscripción. Y, por ejemplo, nos han contado un caso particular, digamos, de una situación de un chaval, en este caso un varón de 12 años, donde le están dando, digamos, indicaciones contradictorias, digamos, en relación con la autoestimulación, con la masturbación, con la eyaculación, etcétera. Y un poco también esta situación, ¿no? que esta familia en concreto, ¿no? nos ha trasladado. En esta situación pues estaban involucradas también algunas personas del centro escolar, ¿no? O sea, de ahí la importancia de que haya una formación extensiva para todos, y si ya para cualquier persona sin más hándicaps que los de crecer y hacerse una persona, ¿no? adulta, aprender a conocerse, a entenderse y a manejar todas sus sensaciones y sus experiencias, pues ya estamos bastante desorientados por esta falta de educación afectivo-sexual que es crónica, ¿no? en este país. Pues si además se le están dando informaciones contradictorias sobre lo que debe hacer, lo que es bueno para él, lo que no es bueno para él, ¿no? Pues nos hace como mucho más urgente esta formación de todos y esta formación también de las familias, ¿no? Y yo veo que no surgen más preguntas, pero sí que me gustaría, digamos, cerrar un poco como hemos abierto, ¿no? Que la intimidad, la afectividad y la sexualidad forman parte del ser humano, en tanto que es también cómo uno se siente, cómo uno se identifica, cómo uno se expresa y cómo uno se muestra al mundo. Y en el caso nuestro, de las personas con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo, en concreto con las personas con grandes disartrias, tenemos el hándicap adicional de la comunicación. Entonces, más difícil todavía, Lucía y Alba, más difícil todavía, con estas personas que además necesitan sistemas complejos de apoyo para comunicarse. O ni siquiera pueden utilizar esos sistemas de apoyo para comunicarse, sino que el entorno, tenemos que comprender expresiones verbales muy limitadas para una infinidad de situaciones en el día a día. Es decir, el mismo puede querer decir me duele el estómago, tengo sueño o me han agredido en el colegio. ¿No? Entonces, más difícil todavía, Lucía y Alba. Los apoyos a la comunicación en todo esto. Vitales. Es que no se me ocurre otra palabra. O sea, creo que la facilitación de la comunicación, ya sea por pictos, el lenguaje no verbal, la comunicación, o sea, de la forma en la que esa persona se pueda comunicar, que se lo hagamos llegar, pero no solamente, o sea, escuchándote, Agustina, es que se me estaban viniendo a la cabeza mogollón de ejemplos que no solamente están relacionados con la sexualidad, hasta el simple médico. O sea, cuando voy a ir al médico y no sé a lo que voy, que me lo expliquen hasta con pictos. O sea, se abre un abanico ahí bastante grande, ya que a veces con el tema de la comunicación, pues eso, puede haber males entendidos, no escuchadas y demás. Entonces, creo que es muy importante. Sí, yo, por ejemplo, creo que sí, por supuesto, es súper importante, y creo que al final cuando te enfrentas ante personas, y digo enfrentarse porque, claro, una persona que no ha tenido a priori experiencias
con personas que tengan, por ejemplo, comunicación, ¿no?, limitada, o que hablen de una manera o que se expresen de una manera, pues claro, yo lo he visto a mi alrededor, lógicamente, pues con Sandra, con otros compis, ¿no? En un inicio dice, claro, como que se cierra la gente. Yo no, pues porque, claro, al final yo trabajaba en eso y la gente alrededor, lógicamente, ya seamos familia o que trabajemos o estemos en su entorno, aprendemos a leer esos gestos, pues aprendemos que un U, claro, dependiendo del contexto, tú sabes que y la cara y la expresión, o a lo mejor si puede levantar un poco el brazo y entonces sabes que le está doliendo algo, pero a lo mejor se está riendo y ese U es, no sé, que tiene hambre o que le ha hecho gracia algo. Entonces, claro, yo lo que, por ejemplo, con la gente de alrededor que decía que no ha visto estas situaciones, sí que intento mucho que también pregunten, ¿no? Porque, claro, yo al verlo de cerca con estas personas, al final lo que sucede es que se sienten que no son escuchadas, lógicamente, se sienten que pasas de ellas, que no quieres entablar conversación con ellas, que pues eso, a lo mejor te dicen he ido a ver el atardecer, pero tú entiendes otra cosa, descontextualizas ¿no? y giras la conversación y aquí no ha pasado nada. Entonces, sí es cierto que nosotros, yo concretamente, y luego es verdad que en Rodando hemos procurado que todo esto se entienda como algo natural. Por ejemplo, en los programas de radio, es verdad que yo muchas veces reconduzco digamos, la conversación, ¿no? Pues un compañero habla y yo vuelvo a retransmitir lo que ha dicho él, pero de otra manera, o sea, no le traduzco, por decirlo así. Sí, haces un poco como de mediadora de esa comunicación para que el oyente, ¿no? Eso es. No desconecte del mensaje. Somos conscientes de que se hace duro, porque nos lo han dicho, se hace duro de escuchar, sí, pero la gente sigue escuchándolo y la gente sigue escuchándoles y escuchándolas. Entonces, es cierto que es un hándicap, pero también porque la gente que no tenemos a priori ningún tipo de problema comunicativo, pues no, nos da miedo. O sea, yo veo a la gente de verdad que me dicen, oye, pero ¿cómo me acerco? Oye, pero ¿qué le digo? Oye, pero y a mí me parece bien, ¿eh? Ojo, que me parece bien que me lo pregunten, que prefiero que me pregunten eso a que entren a una persona o vayan de otra manera. Yo prefiero que me lo pregunten, pero claro, eso lo que quiere decir es que efectivamente hay un miedo ahí porque tú no sabes cómo enfrentarte, ¿no? Cómo hablar con esta persona, cómo escucharla o qué va a pasar si no la entiendo. Claro. Entonces yo siempre soy partidaria de, bueno, acércate, pregunta. Y desde esa pregunta, desde ese acercamiento, la otra persona va a responder también de otra manera, ¿no? Y al final la comunicación pues va a surgir. Si no es de una manera, es de otra. Pero es cierto que se necesita mucho apoyo. O sea, ahora mismo es indispensable. O sea, es lo que dice Lucía, es que sin apoyo, y ya no solo apoyo físico, el apoyo, digamos, material, ¿no? De pictos, de tablet, sino el apoyo de otras personas, pues eso, que complementen, ¿no? Lo que tú estás diciendo, que te escuchen, mira, pues es que ha querido decir esto, porque a mí me pasa con mis compis. Hay veces que yo misma tampoco digo, uy, espérate, que no te entiendo, y a lo mejor llega otra compañera, ha dicho no sé qué, y entonces entre todas y todos pues nos vamos complementando esa información, porque incluso, claro, pues es que sucede, ¿no? Entonces sí es cierto que bueno, yo les comprendo que es complicado, pero bueno, no es imposible a lo que voy, ¿no? Siempre hay opciones que te ayudan a poder expresarte. Bueno, pues lo que tenemos que hacer también nosotros desde el movimiento Aspace, pues es reafirmarnos, ¿no? En esta responsabilidad de construir, ¿no? Alrededor de las personas con parálisis cerebral, para ellas y sobre todo con ellas, pues seguir construyendo una sociedad respetuosa
con todos sus aspectos, todas sus necesidades y todas sus dimensiones. Una sociedad respetuosa desde el núcleo familiar hasta el contexto más cercano del barrio, el educativo, el deportivo, el de ocio, el social y todos los contextos, digamos, donde se puedan desarrollar como personas y disfrutar. Y bueno, pues en esta responsabilidad de seguir construyendo esta actitud respetuosa y de seguir sobre todo muy alerta, ¿no?, a su seguridad física, a su seguridad emocional, pero también a que puedan disfrutar de todas las oportunidades que necesitan y desean, pues seguiremos haciendo cosas como esta. De momento, para recapitular, lo que vamos a hacer nosotros es recopilar las presentaciones, recopilarlo, todas las referencias de personas expertas o de textos, cuentos, libritos, vídeos, etcétera, que puedan ser un recurso para tener a mano. Vamos a primero recopilarlo, vamos a ponerlo a disposición, por supuesto, de todas las personas, las familias que hemos estado aquí en directo, pero también las pondremos a disposición de aquellos que esto lo van a ver en diferido, que son muchísimas, y seguiremos haciéndonos estas preguntas y seguiremos profundizando, y quizá pues cuando tengamos que planificar el 26, pues tengamos que hacer una segunda aproximación, puesto que habíamos titulado a este webinar primera aproximación. Pues vamos a estudiar todos, vamos a profundizar, vamos a seguir construyendo entornos seguros y de libertad para el desarrollo de las personas, y quedamos todos convocados a la segunda aproximación, si os parece. Claro, claro que sí. Es una buenísima idea. Esto ahí se tiene que repetir y tenemos que organizar muchísimas más. Y nada, yo también daros las gracias por confiar en mí, por querer conocer a Rodando con la Sexualidad también, que bueno, es nuestro pequeño hijita. Muy bien. Y Lucía, seguirás ahí liderando, ¿no? Eso es. Además, aprovecho y os cuento que a finales de diciembre, principios, os haremos llegar el programa, que vienen más acciones sobre sexualidad y afectividad, y ya sabéis que hoy estáis invitados. Ahí estaremos, claro que sí, animando a las personas y a las familias y a los profesionales a que recorran este camino, porque es un camino que tenemos que recorrer todos, sí. Por más que digamos esto no, sí, esto también. Esto también importa. Esto también, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, chicas. Igualmente, muchas gracias.